que el título de esta prédica es la importancia de alabar a Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la tremenda bendición que es alabar al Señor nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de la alabanza y adoración. Amados, la música es un vehículo que realmente nos ayuda a conectarnos con Dios. ¿Sabías eso? Es como que de repente cuando hay gente nueva, ¿no?, que de repente llega, no sé, a la iglesia, a la congregación, y dice: pero ¿y por qué cantan tanto? ¿No? ¿Por qué les gusta tanto aplaudir? ¿No? Y están ahí cantando todo el tiempo. Es que la alabanza y la adoración es realmente algo a nivel espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. La música, amados, ha sido diseñada desde un inicio para alabar al Señor. Digamos fuerte: para alabar a Dios. ¿Quién fue el que se encargó de distorsionar la música? El enemigo, más conocido como Satanás o el diablo. Ustedes saben de que en el reino de los cielos, Lucifer era un ángel, pero realmente era el ángel más hermoso que había, dice, en el reino de los cielos. Y él era el encargado de dirigir la alabanza al Señor. Él era el encargado de poder, obviamente, ministrar realmente y al Señor, poder realmente dirigir los coros angelicales, los coros celestiales. Y es por eso, amados, de que tenemos que entender el origen de lo que es la música. Cuando Lucifer de repente dijo: no, pero ¿por qué solo a Dios hay que alabarlo? Yo también quiero ser alabado. Es cuando hubo una rebelión en el cielo. Y el Señor juzgó esa rebelión y los expulsó juntamente a Satanás con las 3/4 partes de ángeles, imagínate. Y es ahí cuando de repente el enemigo, él de haber sido el encargado de dirigir la música en el cielo, en la tierra se encarga de distorsionarla y de decir: en vez de alabar a Dios, vamos a enfocar la música que sea para el ser humano, que sea para que, no sé, el ser humano halle, no sé, deleite, un montón de cosas, para desviar de los propósitos de Dios. Amados, la música produce grandes efectos, tanto en la mente, en el corazón, como en el cuerpo. ¿Sabías eso? Es por eso que en esta mañana vamos a escudriñar acerca de la importancia de alabar al Señor. La pregunta es: ¿qué es la alabanza? La alabanza es el medio por el cual expresamos nuestra devoción a Dios. Amén. ¿Qué es la alabanza? Es el medio por el cual nosotros le expresamos al Señor nuestra devoción. Es ese vehículo, como te decía al inicio, que nos ayuda ¿a qué? A poder expresar nuestra gratitud al Señor. En el reino de los cielos se menciona de que hay millares de ángeles que continuamente están alabando al Señor. De día y noche están alabando y exaltándolo. Amén. Amados, la alabanza es una puerta que abrimos en nuestras vidas para que Dios actúe en nosotros. Cada vez que tú participas del tiempo de la alabanza, de la adoración, estás abriendo puertas para que el Espíritu del Señor pueda tocar tu vida, pueda tocar tu corazón. ¿A cuántos de ustedes les gusta cantar? Creo que la mayoría, ¿sí o no? Tal vez no seamos, obviamente, ahí aquellos que cantan a nivel profesional, por ahí somos recontra desentonados, ¿no? Pero qué bueno es alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es digno de recibir la alabanza. Quiero que vean lo siguiente en la pantalla. Amados, cuando alabamos a Dios, Él pelea la batalla por nosotros. ¿Sabías eso? Uno de los grandes beneficios de la alabanza es de que en el mundo espiritual se genera algo especial para que de repente el Señor envíe ángeles, arcángeles, serafines a pelear la batalla por ti. Es por eso que la alabanza y la adoración es realmente de tremenda importancia y de tremenda bendición, porque el Señor está peleando por cada uno de nosotros. Vamos a ir a 2 de Crónicas 20:22. Dice la palabra, 2 de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! Y acá en 2 de Crónicas capítulo 20 se menciona de que habían varias naciones que habían tramado derrotar a Judá, al pueblo del Señor.
¿Y cuál era la estrategia de Dios? Y quiero que esto lo atesores en tu corazón. Nuestro Dios, amados, es un Dios de estrategias. Digamos fuerte, estrategias. Es como que a veces uno dice, no, pero ¿por qué Dios se tarda tanto? ¿Por qué Dios no me responde? Es que Dios es un Dios de estrategias. Es como jugar ajedrez, ¿no? Es como que de repente no te tienes que desesperar y mover rápido las fichas, no. Tienes que acomodarlas adecuadamente para aprovechar el más mínimo error del contrincante. Es por eso de que cada vez que nosotros empezamos a alabar al Señor, Él pelea por nosotros. Y en este pasaje de 2 de Crónicas 20, estas naciones que se mencionan ahí, como que eran Amón, Moab y los del monte de Seir, habían preparado una emboscada contra Judá. Pero la estrategia del Señor era: ustedes no tengan temor, ustedes no se desesperen, lo único que tienen que hacer es alabar mi nombre. Es como que el ejército, ¿no? Ahí se empezaban a mirar entre ellos diciendo: pucha, son 3 naciones contra nosotros, nos pueden exterminar, ¿no? Llenos de espadas, lanzas y todo el armamento del momento. Y Señor, ¿nos pides que solo te cantemos? Y el Señor dice: sí, quiero que me alaben mi nombre. Ellos inmediatamente empieza la guerra y tratan de emboscarlos, ¿no? Hacerlos caer en una trampa. Y los de Judá empiezan a alabar al Señor, empiezan a cantarle. Y dice de una manera asombrosa, el Señor confundió a estas 3 naciones, a tal punto de que la emboscada que era para Judá se volvió en contra de las 3 naciones, y entre ellos terminaron exterminándose. Imagínate. Y es como que los de Judá se quedaron sorprendidos y dijeron: wow, entre ellos mismos se están peleando, y es más, se están quitando la vida, y solo nosotros hemos quedado con la victoria. Y es porque Dios pelea la batalla por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dile que tienes a la derecha y a la izquierda: Dios está peleando por ti. Dios está peleando por ti. Amén. Cada vez que tú estás alabando al Señor, no es simplemente música, no de que a ver, ¿no? ¿Qué alabanza pongo en mi casa? No. Cada vez que tú empiezas a alabar al Señor, Él está peleando por ti. Amén. Quiero que leas lo siguiente en la pantalla. Cuando tienes el hábito de alabar a Dios, hay batallas que se ganan mientras duermes, porque las está peleando Dios por ti. ¡Wow! Amén. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana si lo crees? Porque aún mientras estamos durmiendo, el Señor está peleando por nosotros. Puede ser de que tú no estés tal vez agotado, estés sumamente cansado, y el Señor te dice: muy bien, ya descansar, reposar. Y aún mientras estés durmiendo, el Señor te está dando la victoria. El Señor está peleando la batalla por ti. Una vez más, cuando tienes el hábito de alabar a Dios, hay batallas que se ganan mientras duermes, porque las está peleando Dios por ti. ¿Cuántos alguna vez se han despertado con una alabanza? ¿No? De repente estabas así durmiendo y te despiertas, y estabas, ¿no?, con una alabanza en tu corazón, ¿no?, una melodía, y Señor, te amo, Señor, tú lo eres todo para mí, tu fidelidad, ¿no? Y es porque mientras estabas durmiendo, tu espíritu estaba velando. Mientras estabas durmiendo, el Señor estaba peleando por ti, librándote de males mayores. ¿Y tú qué? Descansando, durmiendo. Imagínate. Ese es el poder de la alabanza. Eso es lo que genera el Señor nuestro Dios cuando el pueblo lo alaba y lo exalta. La pregunta es: ¿por qué es importante la alabanza? Quiero que lo veas en la pantalla. ¿Por qué es importante la alabanza? ¿Amén? ¿Por qué será de que tiene una trascendencia que no llegamos a imaginar? Porque a Dios, amados, le agrada. Al Señor le gusta que lo alabemos en todo tiempo. El Señor se deleita en medio de la alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Cada vez que el pueblo de Dios se levanta a alabarlo, exaltarlo, ¿no?, y parecería que no pasa nada, parecería que uno ya ves a alguien, ¿no?, así como que apenas aplaudiendo, obligado, porque bueno, no me queda otra, no me han traído aquí, ¿no? No, o sea, hazlo con la actitud adecuada de que el Señor, wow, está delante de ti, de que Él se merece ser alabado. Y cuando juntos alabamos, dice la Escritura de que Él desciende y empieza a habitar en medio de su pueblo santo.
Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es por eso que en medio de la alabanza y la adoración, de repente, las fuerzas son renovadas. De repente, wow, el Señor empieza a operar hasta con sanidad, con respuestas, con milagros. Y es como que uno dice, no, wow, sí, me siento mejor. ¿Y es por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Amados, qué importante es que alabemos, adoremos al Señor. La alabanza permite inclinarse delante del Padre Celestial para rendirle homenaje. Amén. Cuando de repente tú estás alabando o tienes esos tiempos de adoración, qué importante es incluso doblar rodillas y empezar a postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, oh, te adoro, te exalto, y realmente nos humillamos delante de ti. Porque la adoración y la alabanza provocan de que nosotros podamos contemplar al Dios que hizo los cielos y la tierra, y que nosotros nos humillemos delante de Él. ¿Estamos recibiendo eso? La alabanza, amados, va a producir de que tu orgullo humano llegue a menguar. O sea, si de repente tú eres una persona no sumamente orgullosa, tú eres una persona no de repente sí arrogante, que crees que no necesitas de nada ni de nadie, ¿no? La alabanza produce de que nos volvamos más humildes, porque nos estamos acercando a Dios. La alabanza produce de que podamos depender del Señor y no de nuestras fuerzas, porque el Señor no habita en medio de la alabanza. Note lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 16:25. Dice la palabra: porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. ¡Wow! ¿El Señor de qué es digno? De suprema alabanza. Amén. O sea, es una alabanza, pero que realmente tiene que exaltar su nombre. Y es por eso de que se llama la restauración de todas las cosas. Ustedes saben de que en los últimos tiempos, dice la palabra, el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. El tabernáculo de David habla de alabanza y adoración continuamente. David fue realmente un hombre de Dios que amaba la presencia del Señor, ¿sí o no? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra de que cuando David fue rey, él inmediatamente puso a cantores y a músicos que se dediquen a alabar el nombre del Señor. Por eso se llama el tabernáculo de David. Continuamente él dijo: muy bien, ¿a quienes les gusta cantar? ¿Quiénes son músicos? Audiciones, muy bien, vengan acá, van a estar alabando al Señor continuamente. Y por eso Dios lo amaba, porque era un hombre conforme a su corazón. Y David, a la hora de escribir los salmos son cánticos, son canciones dirigidas al Señor nuestro Dios. Por eso cada uno de los salmos son de tremenda bendición, ¿sí o no? Son cánticos que le expresan gratitud, honor y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de los Hechos dice el Señor: y en los últimos tiempos yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a restaurar lo que es la alabanza y la adoración. Y es por eso que desde los años 80, ¿no?, de repente el Señor empezó a levantar a un hombre de Dios conocido como Marcos Witt, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de él, de Marcos Witt, ¿no? Y de repente Marcos Witt, ¿no?, él dice de que cuando era muy pequeñito, ¿no?, su mamá tenía una regla de disciplina en su casa, ¿no? O sea, muy interesante. Y ella decía: muy bien, hasta que no acaben sus lecciones de piano, nadie puede sentarse a la mesa a almorzar. Dice que él con sus hermanos, ¿no?, que cuando no hay de estómago, no por hambre, y hasta que no terminen sus lecciones de piano, recién podían acercarse a la mesa y empezar a almorzar. Desde pequeñitos ella los empezó a instruir en la música. Y el Señor permitió eso en medio de su madre para empezar a formar ¿a qué? A ese gran varón de Dios, que de repente empezó a componer cánticos, canciones. Él empezó a introducir lo que era una guitarra eléctrica, una batería, un bajo, cosas que eran inauditos en ese entonces. Hasta ese entonces uno alababa al Señor solo con una pandereta, ¿no?, y el triangulito, ¿no?, y obviamente las palmas y los himnos. Pero de repente Marcos me dijo: no, pero ¿por qué? Si Dios ha creado la música, meteremos una guitarra, meteremos la batería. Y él empezó
realmente a crear esa restauración por el Espíritu del Señor de lo que es la alabanza y la adoración. De que tuvo que pagar un alto precio, claro que sí. Hasta ahora, ¿no? Hay por ahí, no sé, gente en el internet que dice, no, sí, Marcos Witt es el diablo, ¿no? O un montón de cosas, porque siempre lo atacaban, porque él empezó a introducir realmente más instrumentos a la hora de alabar al Señor. Amados, el Señor empezó a generar todo ese movimiento desde los años 80, 90, ni quiero decir los 2000, cuando apareció Hillsong, ¿no? No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Hillsong cuando éramos muy jovencitos, y era la onda, ¿no? De los jeans despintados, los jeans así medio rotos, ¿no? Y veías, ¿no? Así con las guitarras, ¿no? Y los peinados de aquí, ¿no? Así súper largos, ¿no? Y era porque era la onda de alabar al Señor con Hillsong, ¿no? Entonces Dios se ha encargado hasta ahora de restaurar lo que es la alabanza y la adoración. Y gloria a Dios por los grupos de alabanza y adoración que se van levantando, que van obviamente grabando, no sé, discos y un montón de cosas, o suben, no sé, ya a Spotify, obviamente las canciones y demás, para alabar al Señor. Amados, ¿por qué? Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Dice la palabra de que aún sus enemigos tiemblan delante del Señor. Cuando el pueblo de Dios se levanta a alabarlo, wow, los demonios tiemblan, porque saben de que Dios habita en medio de la alabanza. Y así cuando en medio de la alabanza pueden haber liberaciones y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No hace falta que de repente alguien se empiece a revolcar, ¿no? Y a gritar, endemoniado, ¿no? Es que en medio de la alabanza y la adoración los demonios pueden incluso salir sin que te des cuenta, porque el Señor habita en medio de la alabanza. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Cada vez que alabamos al Señor es un altar, y eso significa que es un lugar de honra y de sacrificio. Cada vez que alabamos a Dios estamos levantando un altar, y en los altares hay honra y sacrificio. Honra de dar lo mejor de nosotros, alabarlo. Por eso yo te doy un consejo: cuando hay tiempos de alabanza y adoración, no te los pierdas. No estés viendo el techo, a ver cuántos focos hay, ni contando los ventiladores si los encienden o no. No, o sea, el tiempo de la alabanza es para alegrarte en el Señor, cantarle con todo tu corazón, es honra. Él se lo merece. Amén. Y es un lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque sientas o no sientas, tengas o no tengas ganas, tienes que hacerlo. Por eso es un sacrificio de alabanza. Pero Señor, estoy tan mal, estoy ya medio triste, mira lo que me ha pasado en la semana y encima quieres que yo te cante y no sé. Sí, porque es un sacrificio de alabanza, porque Él se lo merece. Amén. Eso habla de que nosotros lo alabamos y lo exaltamos con todo el corazón. Amados, la alabanza es un servicio a Dios. Nota lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas 33:16. Segunda de Crónicas 33:16 dice la palabra: Manasés reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Y acá en esta porción de la Escritura se habla acerca de Manasés, que era uno de los reyes del momento, y él se encargó de ¿qué? De poner a todas las personas a que sirvan al Señor y que lo alaben y que lo exalten, así como David. Amados, la alabanza es un servicio al Señor. Si tú de repente algún día dices, pero yo en qué puedo servir a Dios, qué puedo hacer en la iglesia, si te gusta cantar, wow, dedícate a meterte a clases de canto, perfeccionar tu voz para poder alabar al Señor, para hacerlo con un micrófono me refiero, ¿no? Si tú lo quieres servir, si tú quieres tocar un instrumento, ¿no? Amén, practicar. Métete, no sé, una escuela, una academia, ¿no? De música. ¿Cuántas veces no hemos topado, ¿no? Con gente? Pero es que yo quiero tocar en la alabanza, muchas más. No sé, obviamente no tenía don para tocar la guitarra, ni tocar el triangulito, digamos, ¿no? Por eso es de que hay que hacerlo ¿con qué? Con todo el corazón, pero también con el entendimiento, para poder darle lo mejor al Señor. Amén. El servicio de la alabanza es de tremenda bendición. La pregunta es, ¿cómo debe ser la alabanza? Amados, la palabra dice que la alabanza es un sacrificio ofrecido al Señor. ¿Cómo debe ser la alabanza? Debe ser sincera y apasionada.
Se debe hacer lo posible para que le agrade al Señor. Amados, como Manasés hacía, él decía, si vamos a alabar al Señor, tiene que ser de manera apasionada, con todo el corazón, con una buena actitud. Amén. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Cada vez que alabes al Señor, hazlo con la mejor actitud que tengas. Hazlo de manera sincera y apasionada. Amén. Ahora sí, la pregunta es, ¿para quién es la alabanza? Amados, la alabanza no es para la congregación, sino ¿para quién? Para Dios. Amén. No es de que, pastor, no puede poner este temita, ¿no? Que me gusta. No es para vos, no es el temita que te gusta, ¿no? La alabanza es para Dios. Amén. Es bueno, obviamente, recibir, no sé, tus sugerencias, ¿no? De alabanzas que son muchas súper, no hay ningún problema. Pero acuérdate que siempre la alabanza no es para que nos sintamos bien en la iglesia, no decir, ay, qué bonito, no es para que nos agrade a nosotros, sino que le tiene que gustar al Señor. Hacerlo de una manera sincera y apasionada. Deuteronomio 10:21, nota lo que dice la palabra. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¡Wow! Y en Deuteronomio la palabra nos dice que el Señor es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objetivo. ¿Vas a cantarle a alguien? Él es el objetivo. ¿Vas a tocar un instrumento? Él es el objetivo. Él es el objeto de tu alabanza. Pero pastor, no puedo escuchar otro género de música. Es que ¿para qué? Si no te va a llenar. De verdad. Acuérdate de que el enemigo trata de desviar, ¿no?, la atención con, obviamente, desviar la música, que Dios no sea el objeto, sino que sea el ser humano, ¿no? Pastor, ¿puedo escuchar música romántica? O sea, de poder puedes, ¿no? Pero no se debe. Como decía Pablo, puedo hacer todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. O sea, de poder puedes, pero ¿será de que eso te va a edificar? ¿Será de que eso te va a acercar más a la presencia de Dios? Una vez que te involucras en lo que es la alabanza y la adoración en espíritu y en verdad, vas a empezar a desechar automáticamente los demás géneros de tipos musicales. Y es como que uno no escucha música ya del fondo y dices, no, ¿para qué? Si eso ya no me llena. Una vez hubo una persona que tuvo una visión del reino de los cielos. Y esa persona en el espíritu fue arrebatada al tercer cielo. Y de repente en el tercer cielo ella pudo escuchar, dice, las melodías, los cánticos que eran asombrosos. Y de repente le hicieron escuchar cuál era el sonido de la música que no era centrada en Dios, que no era en el objeto, que Dios no era el objeto de la alabanza. O sea, en otras palabras, la música del mundo. Y esta persona describe que cómo era el sonido de esa música del mundo. Era un crujir como que de latas, sin sentido. Y era algo que no tenía sentido en el cielo, era algo que no se entendía, era algo sumamente distorsionado. Esa es la música que no tiene a Dios como objeto de la alabanza. No tiene sentido. Por más de que en la tierra tú digas, no, pero qué bonito se escucha, ¿no?, ese género musical, que mira, no, tal cantante. En el cielo no tiene sentido. Es un sonido de latas que simplemente no tiene sentido. Amados, la música tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. En todo tiempo y en todo lugar. Amén. Amados, ¿quiénes deben alabar? Toda la congregación de los santos. O sea, ¿quiénes tienen que alabar al Señor? Sus hijos. Todos nosotros tenemos que exaltarlo. Nota lo que dice la palabra en el Salmo 149:1. Cantad al Señor un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación. ¿De quiénes? De los santos. ¡Wow! Es cantarle al Señor, deleitarnos en la alabanza y la adoración. Nota lo que dice el Salmo 156. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¡Wow!
todo lo que respira, amados, todos los animalitos, todas las plantas, realmente ellos tienen en su ADN alabar al Señor. Ellos emiten sonidos de alabanza. Cuando de repente ves a un gato no ronronear, es su estilo de alabar al Señor, ¿no? Cuando ves de repente a los animalitos, ¿no? De repente, no sé, un perrito, ¿no? Dar sus ladridos de alguna manera u otra. Ellos en su ADN es, wow, todo género musical se enfoca en alabar a Dios. Hace años atrás, ¿no? La pastora Angie en una prédica nos enseñaba, y no sé cuántos de ustedes se acuerdan, acerca de cómo incluso las ballenas, se ha comprobado científicamente, cómo emiten esos sonidos musicales, pero que son alabanzas al Creador. Son alabanzas a Dios, ¿puedes creerlo? Los pajaritos, o sea, todo está diseñado para que Dios sea exaltado. Las estrellas, ¿no? En el universo que emiten sonidos, vibraciones musicales, ¿qué están haciendo? Alabando a Dios. En el cosmos del universo están ahí, ¿no? Vibrando y dicen, Dios, tú lo eres todo. Dios, gracias por crearnos. Dios, gracias por formarnos, cada sistema planetario, sistema, no sé, obviamente, que hay en las galaxias y demás. Todo lo creado sirve ¿para qué? Para exaltar al Señor. En la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Amén. Se quiere decir que todo lo que existe en el planeta Tierra y en el cosmos del universo ha sido diseñado con un propósito: darle gloria y alabanza al Señor. Como que ese tiempo yo me preguntaba, me decía, Señor, pero esos planetas que parecen inhabitados, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los has puesto ahí? Son para el deleite de Dios. Y es más, te digo algo, ¿no? Entre paréntesis, me asombraba como Júpiter, por ejemplo, es un planeta gaseoso, ¿no? Que no tiene tierra, o sea, simplemente es aire, si se puede decir. Pero Dios lo ha diseñado de tal manera en nuestro sistema solar para que pueda atraer meteoritos, para que se entren a Júpiter y no vengan a impactar contra la Tierra. ¿Puedes creer eso? O sea, todo tiene un porqué en medio del cosmos del universo. En Dios siempre hay un porqué, siempre hay una razón, siempre hay una muy buena explicación para que el Señor se lleve la gloria y la honra. Amén. Bueno, amados, ¿vale la pena alabar al Señor? En todo tiempo y lugar. La pregunta es, ¿cómo deben alabar? Y la respuesta es en espíritu y en verdad. Amén. Si tú no has nacido de nuevo, no vas a poder entender aún lo que es la alabanza y la adoración. Si tú dices, Dios, yo quiero entender eso, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que darle tu vida al Señor. ¿Y eso habla de qué? De que de repente incluso tú te bautices y digas, Señor, yo te quiero entregar mi vida. Y es ahí cuando comienzas a nacer del Espíritu y obviamente del agua, para poder alabar al Señor en espíritu y en verdad. Oh, amados, vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 4, del 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Wow! Viene la hora en la cual el Señor está levantando hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad, llenos del Espíritu Santo y en verdad llenos de las Escrituras, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que dice la Biblia. Eso es la verdad. Porque si alguien quiere poner una letra al Señor, tiene que ser acorde a las Escrituras, ¿no? Si tú escuchas algún tipo de género cristiano, ¿no? Pero que la letra contradice algo que dice la Biblia, obviamente no es de Dios. Por eso hay que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son las características de un adorador? Es fiel, es manso y humilde, es enseñable y tiene el carácter de Cristo. Amén. O sea, la adoración va a producir ¿qué? Carácter de Jesucristo. Cuando te sumerges en adoración en espíritu y en verdad, está produciendo carácter del Señor sobre tu vida. Humildad, mansedumbre. Amén. Músico versus adorador. ¿Cuál es la diferencia entre un músico y un adorador?
O sea, son dos cosas totalmente distintas. El músico toca un instrumento, mientras que el adorador toca el corazón de Dios. Amén. Es por eso que la música del mundo no tiene comparación alguna con la alabanza y la adoración al Señor. Es más, la mayoría de los cantantes, ¿no?, que ahora son sumamente exitosos, que son seculares, que lamentablemente no le cantan al Señor, ellos nacieron con ese don, ¿sabes dónde? En la iglesia. Y muchos de ellos te dicen, sí, es que cuando era pequeñito, sí, me llevaban a la iglesia y me gustó la música, y de repente empecé obviamente a involucrarme en la música. Y lamentablemente Satanás lo jaló a las cosas del mundo. Pero en un principio, wow, la alabanza y la adoración siempre son al Señor nuestro Dios. Así que no te dejes arrastrar. Si te gusta la música, no te dejes arrastrar por el enemigo hacia las cosas del mundo en el ámbito musical. Amén. Acuérdate siempre de esto: el adorador toca el corazón de Dios. Wow, qué glorioso. A través de la alabanza se imparte y transmite un espíritu. Amén. Es por eso que la música afecta. Es por eso que cuando tú pones una melodía sumamente melancólica, hay gente que ya no da más y ¡puf!, se pega un tiro, ¿no? Y ya, ¿para qué más voy a vivir? Si no, mi vida es un desastre, y encima pones música así, por supuesto que te vas a querer quitar la vida. Porque la música transmite espíritu, ya sea espíritu del cielo o espíritu del mundo. Por eso siempre cuida tus oídos, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves. Amén. La música siempre va a transmitir un espíritu, y es por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón. En la alabanza y adoración debes hacerlo con un correcto corazón, porque en todo tiempo el Señor es digno. Alguien me decía, no, pero ¿será de que yo puedo cantar en el mundo y cantar en la iglesia? Lo mejor es de que te consagres al Señor. Siempre. Amén. Uno no puede tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. No podemos ser tibios. O eres frío o caliente, dice la palabra del Señor. Amén. Amados, ¿cuáles son las responsabilidades de alguien que alaba al Señor? Estas son las responsabilidades de un adorador: amar al Señor, orar y leer la palabra todos los días, tener un buen testimonio, asistir a su grupo de discipulado, rendirle cuentas, ¿no?, obviamente a su pastor o a su líder, y ser puntual en las reuniones. Eso habla de disciplina, compromiso y puntualidad. Amén. Entonces todos tenemos responsabilidades. Todos generamos alabanza y adoración al Señor. Y es por eso que quiero animarte de que en todo tiempo puedas ser responsable con el Señor, en amarlo, en leer su palabra, en tener un buen testimonio, en asistir a un grupo de discipulado y obviamente ser puntuales en las reuniones de la iglesia. Amados, para terminar, ¿cuál es la meta del grupo? ¿O cuál es la meta obviamente de alabar al Señor? La meta tiene que ser permanecer en la presencia de Dios. El objetivo es: Señor, queremos habitar en ti, ser uno contigo. Señor, si te vamos a alabar, te vamos a dar toda la gloria, queremos ser uno contigo, en tu presencia, con tu espíritu. Y es que cuando de repente tu mente empieza a recibir una purificación, tu corazón igual, porque te estás llenando del cielo y ya no de las cosas de la tierra. La meta es el Señor. Amén. Amados, Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador con un corazón humilde, como lo era David. ¿Dónde va a descender la presencia de Dios? Donde haya una persona que lo está adorando, pero de todo corazón. Siempre la presencia de Dios va a descender cuando hay una persona que atrae a su presencia, porque lo estás haciendo en espíritu y en verdad. Lo estás haciendo de todo corazón. Oh, amados, qué género, qué realmente maravilla es la música. De verdad es un don impresionante. Usarlo solo para el Señor. Él es digno. Usarlo solo para el Señor. Tienes, no sé, una radio en tu casa, tienes, no sé, tu equipo de sonido y demás.
úsalo para poner alabanza y adoración continuamente en tu casa. Tal vez en tu auto, si no sé, usas audífonos, tienes esa costumbre, no sé, con tu celular, siempre ponga alabanza y adoración. Eso provoca de que los aires espirituales se estén limpiando y purificando en medio de tu casa o en medio de tu trabajo. ¿Estamos recibiendo eso? ¿Vale la pena alabar al Señor? En todo tiempo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Oh Señor, ayúdanos a alabarte en espíritu y en verdad. Que toda la música